Muy buenos días, bendiciones y bienvenidos sean todos ustedes El Salvador a una nueva edición de esto que usted conoce como Al Punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con el licenciado Javier Castro, quien es director de Asuntos Legales de FUSADES. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Y es que vamos a conocer no solamente sobre los temas, los tópicos que usted desea conocer a profundidad, sino que hablaremos particularmente, entre otros temas, sobre las diferentes encuestas y, por supuesto, las áreas en las cuales los salvadoreños se han manifestado sobre lo económico, lo social, la aplicación de justicia, que también particularmente dejan entrever los salvadoreños su insatisfacción. Hablaremos particularmente sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antes, permítame saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de esto que usted conoce como Al Punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, arrancamos dándole la bienvenida con el mayor de los placeres al licenciado Javier Castro. Javier, muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio, es un honor estar de nuevo en tu programa y muchas felicidades por este nuevo esfuerzo de plantear estos temas con tanta rigurosidad y tanta vehemencia como lo hace siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, bueno, por los comentarios, pero adicionalmente por acompañarnos para que el pueblo salvadoreño pueda conocer, Javier, un análisis de personas de tu talante, de tu altura y por supuesto formarse su propio concepto, que es lo que nosotros deseamos. Javier, quiero aprovecharte al máximo y hablar de muchos temas, pero particularmente estamos ya a la vuelta de la esquina, las puertas de una elección para muchos de la Corte Suprema de Justicia, para otros no. ¿Y por qué planteo estos dos puntos? Porque muchos aseveran que no va a haber elección de la Corte Suprema de Justicia hasta que estos magistrados ya no estén en la sala de lo constitucional, a efectos de que no vayan a votar una elección que muy probablemente puede o no estar a mañana o aplicada a la medida de cualquier partido político. Javier, quiero arrancar desde el génesis, cómo es que se empieza a plantear. Y es que este proceso fue altamente cuestionado desde que inicia del tema de la FEDAES y desde que inicia precisamente desde el interior del Consejo Nacional de la Judicatura para promover 15 y 15, haciendo un total de 30 y ser enviados estos a la Asamblea Legislativa. Y es que en la FEDAES particularmente sucedió prácticamente para muchos de todo. Se perdieron elementos importantes de los expedientes que no se enviaban, no se depuró la lista como se debía depurar bajo la óptica o una línea jurisprudencial de la sala, etcétera. Quiero iniciar con la FEDAES. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, gracias, Sergio. Realmente, cuando hablamos del proceso de elección de magistrados, tal cual lo has mencionado, tenemos tres grandes etapas. ¿Y por qué son importantes esas dos primeras etapas, que es la FEDAES y el CNJ? Porque ahí se establece el ámbito sobre el cual la Asamblea Legislativa hace la elección de magistrados. Como decir, coloquialmente se marca la cancha, se establece quiénes son los candidatos. Y por eso es relevante esa etapa de la FEDAES. El menú, sobre eso elija. Exacto, aquí se dice, estos son los candidatos, sobre estos usted, Asamblea Legislativa, tiene que hacer la elección. Y por eso es importante prestarle atención a los primeros desenlaces de este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar un poco de dónde viene este proceso. Como tú sabes, este proceso nace con el Acuerdo de Paz, reformas que se introdujeron en 1991 con la idea de hacer un proceso participativo, democrático, etc. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que no necesariamente han llegado a la Corte los mejores perfiles con este proceso y por eso desde FUSADES hemos hecho distintos planteamientos de cara a mejorar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hemos visto cómo en la etapa FEDAES es la parte que nos parece que es el eslabón más débil del proceso de elección de magistrados. Y por eso veníamos señalando junto con otras organizaciones, fortalezcamos los filtros, mejoremos el proceso, que haya más transparencia.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de filtros? Son medios para verificar que se cumple la jurisprudencia constitucional en materia de elección de funcionarios de segundo grado, que ha sido clara en cuanto a que tiene que demostrarse la idoneidad de las personas que llegan a estos cargos. Y ya no se diga de un cargo que tiene que ver con administrar justicia. Y recordemos que la particularidad de esta elección es que se eligen a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, con lo que prácticamente tenemos una nueva Sala de lo Constitucional. Entonces, por eso es que hemos venido hablando de la importancia de tener un buen proceso. ¿Qué es lo que sucedió en el camino? Tú ya mencionaste varias cosas, Sergio, y realmente nosotros rechazamos muchas de las prácticas que se dieron. Fíjate, de las distintas asociaciones de abogados que postularon candidatos, solo el Centro de Estudios Jurídicos desarrolló un protocolo para elegir a sus candidatos de acuerdo a los perfiles que ha señalado la Sala de lo Constitucional. Las demás no lo hicieron, ¿ok? Se presentan los candidatos. El reglamento que emite la FEDAES, y que por cierto no debería estar emitiendo la FEDAES porque la FEDAES es un ente de carácter particular, sino que debería ser otra instancia. Pero bueno, primero vienen y ya teníamos el reglamento, eran las reglas sobre las cuales se iba a desarrollar la elección de la FEDAES. Cuando se insiste en los filtros, ¿qué es lo que empezamos a ver? Unas de las reglas que se habían adoptado se empiezan a modificar sobre el camino. Sobre la marcha se cambian. Y eran estos requisitos que establecían que las asociaciones para postular candidatos tenían que tener previamente un tiempo de funcionamiento y de desempeño por el gremio de abogados. Esa es la primera regla que se cambió. ¿Y por qué se establecen esas reglas, Sergio? Porque hay muchas asociaciones que no son más que cascarones, no tienen actividad gremial y solo existen para la elección de magistrados, y muchas veces las mismas directivas son las que se proponen para cargos a magistrados. Esa fue una de las primeras cosas que a nosotros nos preocupó, porque era una muestra de que los filtros que se habían introducido se empezaban a trastocar. Luego, de forma paralela, se va dando la situación que giró alrededor de la presidencia de la FEDAES. ¿Te recuerdas tú que hubo un cuestionamiento por la forma como se eligió el representante del sector privado en la CIGET? Eso generó que se presentara un recurso ante la Sala de lo Constitucional. Y entonces, a la misma vez presidente de FEDAES. A la misma vez presidente de la FEDAES. ¿Y qué fue lo que se dijo? Que lo más sano era que se apartara de conocer el proceso. Porque por esa polémica que se había dado y la forma de cómo llegó a la CIGET, lo que se expresó es que se creía que no brindaba las garantías suficientes para la transparencia que debe tener un proceso de esta naturaleza. Entonces, con todo ese ruido, se van dando... Él no se apartó. No se apartó. Él se apartó hasta que hubo una admisión y suspensión del acto reclamado por parte de la sala. Ahí dijo que renunciaba a la CIGET, ya cuando la sala había admitido la demanda que fue interpuesta. De acuerdo. Se mencionó de que él no estaba tomando parte de las decisiones que relacionaban al proceso de elección de magistrados, pero eso es difícil porque ahí estaba, ahí adentro. Pero bueno, se va dando esa situación. Luego se fue enfático, Sergio, de que tanto la FEDAES como luego el CNJ le iba a tocar, y por último la Asamblea, que tenía que cumplir también la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Y nosotros habíamos dicho, miren, si hay personas que no tienen los requisitos para ser magistrados de la Corte, no deberían ni participar en la elección. Y fue por eso que un abogado presentó unas impugnaciones para que sacaran a unas personas de la lista, pero bueno, tampoco... El doctor Enrique Anaya Barraza. Él presentó una, de ahí hubo otras que se presentaron varias. Tampoco caminó. Entonces al final tuvimos la elección. Okay. Quiero hacerte un paréntesis. Okay. ¿Qué parte no entienden cuando no cumplen los requisitos e insisten en irse a inscribir? Ejemplo, idoneidad del cargo. Tú debes de tener una instrucción notoria para una cámara determinada, no porque en determinado momento conociste allá en la universidad una o dos materias de derecho constitucional, pero más allá de eso hay situaciones no tanto de forma, sino que de fondo. Javier, hay una resolución de la sala donde si tú ya fuiste parte de un andamiaje electoral, de un partido político, no podés ser un aspirante, e insisten en seguirlo haciendo. Y estoy hablando que hay gente que todavía persisten en la lista que ha sido enviada a la Asamblea Legislativa. ¿Qué pretenden con eso? Es que eso es lo que estamos viendo, la misma resistencia que hemos visto anteriormente. La sala ya fue clarísima, y en varios procesos de inconstitucionalidad, que para desempeñarse en un cargo por medio del cual se ejerce jurisdicción y que se ejerce control de los otros poderes del Estado,
tiene que ser desempeñado por una persona independiente e independiente de los partidos políticos, que no tenga ni vinculación formal ni vinculación material. Y esto no solo lo dice la Constitución, también está recogido en convenios internacionales que hablan del juez que debe ser imparcial y un juez que debe ser independiente. Entonces, cuando vemos que ese requisito que establece la Constitución y que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, lo que estamos viendo es señales constantes de querer evitar ese requisito para que lleguen personas con vinculaciones político-partidarias. Y eso es negativo para la institucionalidad, eso va en contra de todo principio de institucionalidad democrática. Y por eso nosotros hemos sido enfáticos en que respetemos la jurisprudencia. Tenemos que aspirar a tener jueces competentes, jueces honestos, jueces intachables, con ese perfil de magistrado y desde luego independientes. Pero ya es donde hemos visto esa tensión, porque ha habido señales claras de querer introducir candidatos que no tienen la independencia que se requiere. Y por eso hemos señalado que los filtros tenían que funcionar en las 3 etapas, Sergio. Tanto en la de FEDAES, hubo un momento que me acuerdo que alguien decía, no, es que la FEDAES no está obligada a cumplir eso. Claro que está obligada a cumplirlo. Y se lo repetimos. Y de igual forma, cuando se va avanzando en la sala son de aplicación erga omnes. Erga omnes. Así es correcto. Entonces, pero ahí vemos esa tensión, Sergio. Porque acordemos también, y si vemos un poco hacia atrás, todo lo que ha pasado en materia de justicia constitucional y todos los ataques contra la independencia de la Sala de lo Constitucional ha sido justamente porque han habido actores políticos que se han sentido incómodos con los fallos, porque no han controlado a los fallos de la Sala de lo Constitucional y eso los ha desajustado. Y por eso fueron todos los ataques del 743, lo del cerrajero, la Corte Centroamericana de Justicia, los bloqueos en las carreteras, amenazas y todo, podemos hablar todo el programa de todas esas cosas. Y recordemos también que han habido señales muy claras que se han dicho, no vamos a permitir no controlar el órgano judicial. Está escrito en documentos. Entonces, por eso nosotros hemos venido trabajando de cara a ver cómo se mejora este proceso y cómo se fortalecen los filtros. Y lastimosamente, en la etapa de la FEDAES, vimos que el intento por querer tener mejores filtros, como ellos mismos lo fueron debilitando sobre la marcha. Yo te quiero hacer una pregunta y lo tengo que hacer con el mayor de los respetos, para que me merecen mis respetos y que lo conozco al señor Sánchez Trejo. ¿Por qué en determinado momento los salvadoreños no podemos aspirar a tener a una persona de una altura y andamiaje que no tenga ninguna vinculación más que un respeto de la comunidad jurídica al frente de la FEDAES? Y es que ahora es el caballero Sánchez Trejo, que fue rápido y furioso, al mejor estilo de Hollywood, articulado con 60 organizaciones para votar en la CIGED, que fueron creadas en menos de 17 días, cuando como abogados sabemos que para articular una fundación o una asociación no te tardas menos de 1 año y medio, 2 años en este país. Pero en el pasado fue la diputada Claudia Ramírez, transfuga del Partido Arena, cuestionada y con mucho respeto, porque me merece como mujer todo el respeto posible, pero ¿por qué no podemos aspirar en este país nosotros, Javier, a tener a una persona de un andamiaje tal que no quepa duda alguna que la personalidad se va a desbordar sobre la institucionalidad? Tú has planteado el gran reto que tenemos en el país. Cómo lograr que las mejores personas lleguen a las distintas instituciones, que velen por los intereses del país y no por intereses partidarios ni intereses particulares. Ese es el gran desafío, Sergio. Cómo ya no depender de únicamente personas, sino tener una institucionalidad tan fuerte, tan vigorosa, que no haya nadie capaz de debilitar esa institución. Pero ese es el gran desafío que tenemos, porque claramente aquí, ¿qué es lo que esperábamos? Que la FEDAES tuviera un proceso libre de cualquier duda. Y ya con una persona que estaba siendo cuestionada, lo cual quiere decir que no es nada personal contra el doctor Sánchez Trejo, sino que simplemente lo dejamos claro, simplemente con el respeto que él se merece. Con el respeto que se merece, pero lastimosamente el proceso que estaba sucediendo en la CIGED, que genera un juicio de inconstitucionalidad, no daba las garantías de transparencia para manejar el proceso dentro de la FEDAES. Y lo que se estaba jugando el país, que es la elección de la nueva Sala de lo Constitucional, eso es lo que nos generaba mucha preocupación. Ahora, y por eso fueron las reacciones. No tuvo que haberse vinculado de las dos instituciones, porque de pronto, como ya resolvió la Sala sobre el tema de la CIGED, es decir, hay aforismos y hay sentencias, como nosotros los abogados los decimos, y donde exista la misma razón, no se aplica la misma determinación por sanidad,
del proceso y términos de institucionalidad? No, yo creo que por sanidad de proceso lo más conveniente hubiera sido que él se retirara de la presidencia de la FEDAES. Creo que era lo más sano. Lastimosamente eso no sucedió y ya el proceso se agotó en esa etapa de la FEDAES. Bueno, hubo cuestionamientos alrededor de la lista, que tú mismo viste cómo el CNJ revisó la lista y sacó a 2 personas de la lista, porque eran personas que habían sido objeto de procesos de inconstitucionalidad y que ya con eso dejamos que los dejaba fuera de una lista de acuerdo al perfil que establece la Sala de lo Constitucional. Para que sirvieran como opción. Para que sirvieran como opción. Entonces, por eso es que se sacan a 2 personas de la lista, pero eso lo debe haber hecho la FEDAES. Eso lo debe haber hecho la FEDAES, pero para hacer eso se requiere la máxima independencia, ahora, que no la vimos. De la FEDAES vámonos directamente al Consejo Nacional de la Judicatura, y es que magnífico fue, como dijo el doctor Enrique Anaya Barrazo, y lo voy a ocupar como punto de referencia porque él nos dijo en televisión abierta acá en Al Punto con Sergio Méndez que él había estado en esa audiencia pública y que le había merecido el respeto cómo se empoderó la presidenta de esta institución. Sin embargo, él aspiraba más porque todavía hay ciertos elementos que van hacia la Asamblea Legislativa y que tuvieron que haber sido impugnados y no lo hicieron. ¿Tu opinión? En efecto, nosotros observamos tanto la etapa de entrevistas en el CNJ como la etapa de deliberación, Sergio. Pero me quiero ir un paso atrás. Por favor. Creo que fue muy importante y positivo que el CNJ, a finales del año pasado, aprobara el Manual de Selección de Magistrados y Jueces, que es un instrumento que nosotros decíamos, de ser bien aplicado, puede dar buenos resultados, y que lo que buscaba era orientar de mejor forma el proceso de discusión dentro del CNJ, ordenar de mejor manera las entrevistas, llevar a cabo una mejor deliberación y realizar una ponderación de los perfiles de los candidatos que se estaban postulando por medio del CNJ. Establecía lo que hoy se llama el baremo de evaluación con unos porcentajes para tratar de generar una discusión lo menos discrecional posible y lo más objetiva posible. Eso es lo que está plasmado en el manual. Empiezan las entrevistas. Me parece que positivo que fue abierto a la prensa, que se permitió el acceso a la ciudadanía. Creo que las entrevistas fueron mejor elaboradas que en otras ocasiones. Recuérdate que en el pasado la Sala de lo Constitucional mandó al CNJ a repetir el proceso de entrevistas y de deliberación porque no lo habían hecho adecuadamente. Y ahora sí vimos ya entrevistas de mejor desarrollo. Hicieron incluso entrevistas ya individualizadas sobre la trayectoria del candidato con buenos cuestionamientos. Entonces creo que tal vez la crítica que se hizo fue que acumularon demasiadas entrevistas en una sola semana de todos los que se estaban postulando. Bueno, se dio eso, luego pasamos a la etapa de la deliberación. Desde luego la presidenta del CNJ me pareció que manejó con mucho orden y con mucho carácter el desarrollo de la deliberación. Sí me parece que ella fue clave en esa etapa y nos hubiera gustado ver a los demás miembros del CNJ con la misma tónica, porque sí creo que la deliberación en algunos momentos se quedó corta. Más bien era la presidenta la que lo estaba empujando y fíjate que hubo casos en que uno escuchaba quién se opone, simplemente no votaban, pero no daban las razones, Sergio, porque determinado concejal no motivaba. Y acuérdate que la sala ha sido clara en que tiene que argumentarse y motivarse de forma suficiente porque la persona es la mejor y porque la persona reúne y cumple el perfil de idoneidad. Entonces, yo creo que como un primer ejercicio me parece que ha sido un paso importante, mejor que en el pasado, pero todavía aspectos de mejorar. O sea, esperaríamos que en el futuro hayan unas deliberaciones todavía más activas de parte del CNJ, pero no quiero dejar de reconocer que sí me parece que ha habido un buen avance. Javier, voy a hacer una pausa. Al retornar, desde ya les adelanto que voy a compartir el tradicional collage de noticias que nos sirve como punto de partida de todos los tópicos que están íntimamente ligados con lo que nosotros estamos el tema desarrollando. Sin embargo, también desde ya adelanto de que en su momento ustedes hicieron en San Salvador, en un hotel capitalino,
ustedes hicieron un evento de corte internacional donde como consorcio por la transparencia, ustedes invitaron a muchas personalidades que tienen un andamiaje, un bagaje en este tema, y prácticamente se descalificaron ciertos candidatos de los cuales ciertamente no podrían, si me equivoco me corrige más adelante, poder ostentar llegar a una magistratura tan importante en la Corte como es la Sala de lo Constitucional. Pausa, volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros seguimos conversando con el licenciado Javier Castro. Antes, señores, de seguir compartiendo, por supuesto, muchos elementos de donde él es parte de FUSADES, déjeme compartirle el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana como punto de partida en este segmento, precisamente de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su manera. Producción, arrancamos, por favor. Dice así: Arzobispo de San Salvador, ojo, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia con nexos partidarios es una traición al pueblo salvadoreño. Perdóneme, no le pegue al televisor. No lo dijo la sala, lo dijo el arzobispo. ¿Tiene algún problema? Se está metiendo con la misma autoridad de Dios en la tierra. Gremiales de abogados han cuestionado la postulación de 5 aspirantes que han sido señalados por tener vínculos con partido y particularmente el partido FMLN. Consejo Nacional de la Judicatura discute impugnaciones de 5 precandidatos a magistrados. Los consejeros de esta institución se encuentran en sesión extraordinaria para resolver esos recursos hoy por hoy de 15 candidatos que fueron de la FEDAES y 15 de ellos, 30 en total, que se fueron a la Asamblea Legislativa. Siempre en estas mismas líneas, Tito Celada y Ulises Rivas fueron excluidos del listado de candidatos a magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura por tener vínculos partidarios con el partido FMLN. Por otro lado, UCA: es indispensable contar con un consejo, una Corte Suprema de Justicia e instituciones paralelas. También un Tribunal Supremo Electoral independiente para garantizar la democracia en nuestro país. Asociaciones piden transparencia en elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, vamos a abordar temas como el de probidad, y es que hay varios funcionarios que están siendo investigados. Entre ellos está el señor Cifrido Reyes, el señor Bukele y el señor Guillermo Gallegos, entre otros, como el vicepresidente Óscar Ortiz, Ana Vilma de Escobar, y siga contando. Portillo Cuadra: ciudadanos deben participar en la elección o selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional elimina bono por retiro voluntario a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Encuesta de la Universidad Francisco Gavidia para presidentes: 40.6% para Nuevas Ideas, un 18.8% para Arena y un 8.6% únicamente
para el partido FMLN. Señores, retomamos la entrevista. Javier, voy a seguir en estas líneas. Quiero irme a una aseveración muy importante que acabo de hacer, y es que un panel independiente de ciertas personalidades que vinieron desestimaron a ciertos candidatos, pero Consorcio por la Transparencia hizo algo que a mí me parece que después de esto ya no puede haber retroceso, como los debates en nuestro país, y es que ustedes giraron la invitación para todos aquellos aspirantes a que llegaran, se comprometieran en un acto público frente a los medios de comunicación, firmando precisamente su compromiso para la transparencia. Cuénteme, ¿cómo sale esta iniciativa y cuál fue el resultado? Sí, primero me refiero al trabajo del panel independiente. El panel independiente fue conformado por 3 juristas, es una iniciativa ajena al Consorcio por la Transparencia, fue presentado por ellos la semana pasada, como lo observamos, dieron una serie de recomendaciones. El Consorcio por la Transparencia ha tenido el cuidado de no referirse a nombres, sino que más bien a pedir cuáles deben ser las mejores prácticas del proceso de elección de magistrados, cómo le introducimos mayor transparencia y cómo deben ser los perfiles. Ese ha sido el trabajo del consorcio, y lo del panel ha sido una iniciativa internacional independiente del consorcio y de las organizaciones que conformamos el consorcio. ¿Internacional de quién? Para Iniciativa internacional de la Fundación para el Debido Proceso, que con sede en Washington, CEGIL y WOLA, que son otras 2 organizaciones de Washington. Listo. Lo que hicimos nosotros la semana pasada fue que invitamos a los 30 candidatos, que ya es la lista definitiva que llegó a la Asamblea Legislativa, para que firmaran un pacto de integridad y de independencia. Eso fue lo que nosotros hicimos. Se hizo una convocatoria abierta, se les invita a ellos y llegó la ciudadanía, porque sí nos parece importante que el magistrado tiene que asumir compromisos frente a la sociedad civil de que va a tener un manejo íntegro e independiente en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de lo Constitucional. Y eso es lo que nosotros plasmamos. Y también desarrollamos el tema del perfil del magistrado. Que ese magistrado, esas cualidades que no pueden fallar en ese magistrado: conocimiento jurídico sobresaliente, gente honesta, gente independiente de los partidos políticos, que es fundamental. Y entre otras características, el carácter, Sergio, que debe tener un magistrado. Claro, el temple. Ese temperamento judicial, etcétera, es lo que nosotros hemos hablado de ese magistrado ideal, y que es la función que ahora tiene en sus manos la Asamblea Legislativa. Ahora, yo pude observar precisamente en publicaciones de Diario 1 que se le dio cobertura a este evento, personalidades para mí como la doctora Ivette Cardosa, Carlito Sánchez, el licenciado Eric Zelaya, el doctor Eric Zelaya, el doctor en Derecho Constitucional, pero hubieron personas que no llegaron. ¿Por qué, Javier? No entendemos. ¿Cuál fue la excusa? Si es que la hubo, si se tomaron el tiempo para poder decir, mire, no voy a llegar. ¿Por qué en un evento de esta categoría cualquier cosa puede estar en un segundo plano, pero un tema como transparencia, el poder venir y sortear ciertas situaciones y plasmar tu rúbrica sobre un documento que el día de mañana se te va a exigir? Claro. ¿Por qué no llegar? No entendemos las razones, Sergio. Si bien el día del foro que tuvimos llegaron 11 personas, pero habían otras personas que se habían disculpado porque estaban fuera del país o porque tenían alguna audiencia, etcétera, y llegaron a firmar posteriormente. Y ahora tenemos 15 firmas, todavía hay un juez de Oriente que va a venir a firmar y estamos pendientes de ello. Pero ciertamente hubo un grupo que se negó a firmar, no dio ninguna razón, pero fueron estas invitados. Personas que estaban fuera del país pueden llegar a firmar este mismo día, claro, ahí a Fusales, claro, y con el mayor de los gustos. O sea, es. No tienen impedimento, no hay más facilidades, bueno, que Mr. Donut. Hasta la firma le hemos ido a sacar. Qué lindo, hasta la firma en las oficinas. A domicilio, que mire, Mr. Donut tiene a domicilio también, mire, y todo, así como nuestro otro patrocinador, como es precisamente Pepsi. Y o sea, no tienen excusas. No hay excusa. Simplemente es adquirir un compromiso de cara a la ciudadanía de manejarse de forma íntegra y de independencia. Si a alguien le molesta manejarse con integridad o independencia, entonces esa persona no debería ser ni magistrada. Sí, pues. Pero si a alguien realmente le molesta el humo, que se salga de la cocina, claro, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos concebir
que tengamos magistrados que no se comprometan con la transparencia ni con la integridad. Tú acabas de mencionar una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y es que en el collage de noticias que yo compartía, que mi productor había articulado al inicio de este segmento, la resolución de la sala donde deja de tajo el bono fuera a aquellos magistrados. ¿Y quiénes son los magistrados? Ellos mismos, los que se van a retirar, están diciendo: no tenemos de aquí para adelante nadie derecho a un bono por retiro, porque ese tema era para los empleados, no para los funcionarios del más alto nivel. Eso se lo quiero plantear a usted por una simple y sencilla razón, no porque en el pasado un expresidente de la Corte ya había sido cuestionado, o de precisamente la Corte de Cuentas también ya había sido cuestionado porque 2 días antes renuncia, y situaciones que hemos visto muertos tirando basura. Es que no podemos aspirar menos de la Sala de lo Constitucional que nosotros tenemos. A eso quería yo llegar. Es correcto. Con la nueva elección. Es correcto. O sea, esta Sala de lo Constitucional ha dejado la barda bien alta, en el sentido de que se ha caracterizado por su independencia. Eso no quiere decir, Sergio, que jurídicamente se pueda discrepar de un argumento de la sala. Eso es correcto. Uno lo puede tener otros puntos de vista y en eso se basa la democracia. Lo que no se puede y lo que no se vale en una democracia es que porque no me gusta un fallo voy a ir a querer procesar a un juez o lo voy a querer destituir. Eso no procede. Porque están amenazando a los de la sala. O amenazas o bloqueos. Una vez que salgan los van a... Exacto. O sea, yo no veo delito. Eso no es democrático, eso no es democrático. En el caso de querer cuestionar de esa forma una sentencia. Pero lo que decía es eso, que esta sala, si algo ha hecho esta sala y lo ha dejado claro, con claridad meridiana, es de que ha sido independiente. Entonces, lo que menos queremos nosotros y muchos salvadoreños es que haya un retroceso en materia de independencia. Ha puesto un piso. Ha puesto un piso. Y no queremos retroceder. Y es de aquí para arriba, exacto, no para abajo. Exacto. O sea, son 9 años de magistrados en la Sala de lo Constitucional. No podemos permitirnos perder la Sala de lo Constitucional y tener una sala controlada por los partidos políticos. Necesitamos una sala que se caracterice por su independencia, y esa es la responsabilidad histórica que tienen en sus manos los diputados de la Asamblea Legislativa, la Comisión Política y la subcomisión que va a desarrollar el proceso. Javier, yo te quiero plantear una pregunta que en diferentes foros que articulamos nosotros precisamente con Movimiento Libertad, en busca precisamente de poder obtener ciertos elementos de las personas que quieren llegar. En alguna oportunidad me plantearon a mí: ¿a quién le tenés más miedo, a la derecha o a la izquierda con relación al tema de la sala? Y es que a mí me parece que no es semánticamente ni de izquierda ni de derecha, porque vemos nosotros un proceso en Honduras. No quiero que ingresemos a eso, pero sí a una valoración de institucionalidad. Juan Orlando Hernández ha sido altamente cuestionado porque desde la sala legitimó nuevamente su posibilidad, pero también lo hizo Daniel Ortega. Entonces yo no estoy hablando, cualquiera dentro de un poder absoluto puede ser corrompido, y eso es lo que nosotros debemos de verificar ahorita en esta elección. Es correcto, es correcto. Este es un tema de elegir gente honesta y gente decente. Estamos hablando de instituciones y lo que queremos es independencia de cualquier sector político, de cualquiera. Queremos jueces comprometidos con la Constitución. Eso es lo que merecemos muchos salvadoreños y lo que queremos. Y por eso hemos estado trabajando tanto para que tengamos una sala independiente. Las tentaciones del poder vienen de cualquier lado. Y en ese sentido, por eso estamos nosotros trabajando, para que exista transparencia, y le estamos exigiendo eso a los diputados. Que ya no hagan el tradicional reparto de cuotas o algo que mencionaste al principio, el atraso deliberado, para que no haya sala de lo constitucional. Porque como yo platico con todo el mundo, un pajarito por ahí me contó que eso es lo que pretendían hacer. Eso es lamentable. Eso sería una situación sumamente crítica, porque queda el actual presidente como magistrado y un suplente. No habría sala, no hay quórum. Entonces, ¿a dónde van a acudir los salvadoreños cuando le violen sus derechos constitucionales? Entonces yo creo que ese es un tema de que a la Asamblea Legislativa es de exigirle 2 cosas. Uno, elija sobre la base de la idoneidad, el mérito y la independencia. Y la segunda, elija en tiempo. No puede llegar el 16 de julio sin que se hayan electo los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque si no entramos en acefalía. ¿Cómo queda el tema más allá de acefalía? Que tengo un apartado especial, ya te voy a cuestionar sobre eso. Pero ¿cómo queda este tema? Porque esta es una sala tan importante bajo la interpretación de la norma jurídica y la norma primaria, que es la Constitución.
y que los magistrados son electos precisamente para 9 años, pero hay ciertas voces allá dentro de magistrados que quieren empezar como a permutar un traslado de sala a sala, que no tienen ni el más mínimo conocimiento solo porque llevaron 2 materias allá en la universidad, ya son grandes tratadistas en derecho constitucional. Es decir, ¿cómo quedan ese tipo de iniciativas aberrantes? Ese es otro de los grandes riesgos, Sergio, y preocupante. Fíjate que cuando se crea el mecanismo en el acuerdo de paz, se estableció que iba a haber una renovación progresiva. Ese mecanismo lo atrofiaron, lo distorsionaron, porque en el 2003 y en el 2006 hubo magistrados. Primero en el 2003 2 de otras salas a la sala de lo constitucional, y en el 2006 hubo otro a la sala de lo constitucional. Entonces eso alteró el mecanismo de elección. Con esta sala lo intentaron. Con esta sala. Lo quisieron hacer también, tú recordarás. Sí, y bueno, también hubo propuestas para arreglar el proceso y volver al sistema de elección escalonada, pero no hubo la voluntad política, lastimosamente. La ley procesal constitucional. Que se arreglara todo el mecanismo. Entonces, realmente es preocupante de que hayan magistrados que estén pensando, siquiera, fíjate, pensando que los trasladen a la sala de lo constitucional. Ya la sala fue clara. Para ser magistrado de la sala de lo constitucional, tiene que provenir de la lista que llega de parte del CNJ de 30 y además electo por los 9 años. Entonces, cualquier traslado de magistrados de otra sala a la sala de lo constitucional es inconstitucional. Y desdice mucho la vocación democrática del magistrado que se preste a hacer eso. Nosotros esperaríamos de que eso no se vaya a presentar y que no hayan ese tipo de ideas inconstitucionales y contraproducentes. Perfecto, voy a otra pausa y quiero al regresar a hablar de casos de probidad, por ejemplo, o resoluciones de la sala, por ejemplo, que en los últimos días han causado algún tipo de juicio de desvalor, y sobre esos temas nos vamos a referir. Pausa, señores, en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Javier Castro, ¿por qué han parado? Es algo que a mí me llamó muchísimo la atención antes de los pasados comicios electorales de alcaldes y diputados 4 de marzo y hasta este momento. Esa fue una pregunta que se le articulé al magistrado Rodolfo González cuando me acompañó acá. ¿Por qué han compresionado a tal efecto de hasta parquear el carro de probidad y ya no seguir investigando? Hemos visto un listado donde van gente de derecha y de izquierda, si usted lo quiere ver semánticamente, que fue abordado e impulsado por el magistrado Sidney Blanco, que lo han tratado de recusar, por cierto, y que tratan de justificar gente como el señor Bukele, como personas como Cifrido Reyes, ahí está doña Ana Vilma de Escobar, Óscar Ortiz, Guillermo Gallegos, etcétera, con enriquecimiento ilícito, luego de haberles dado a muchos de ellos hasta 3-6 meses para justificar, y ni aún así han podido hacerlo. ¿Por qué estos casos no te has preguntado tú por qué han compresionado? No, primero creo que preocupa esa parálisis que ahora uno ve en la sección de probidad y de que de repente los casos se han detenido. Y han habido varias exigencias ciudadanas de que los casos tienen que seguirse conociendo como debe ser, si son procesos que ya tienen procesos administrativos, procesos internos que se han seguido en la sección de probidad, que ya tienen algún tiempo
y que ya debería conocerse el informe de parte de la sección de probidad y que Corte Plena tome una decisión de que si procede que se inicie el juicio de enriquecimiento ilícito ante la Cámara respectiva y lo civil, pero sí vemos con preocupación el hecho de que la dinámica que venía de probidad se ha detenido y no entendemos las razones de por qué. Yo creo que ahí debería el jefe de la sección de probidad explicar un poco qué es lo que está sucediendo, por qué no se están avanzando los casos. ¿El jefe de probidad debería de retirarse del cargo o debería de dejar a un lado la aspiración a llegar como magistrado por el bien del procedimiento, como se ha dicho en determinado momento? Yo creo que en el caso de él se ha postulado como magistrado, recibió los 7 votos de parte del CNJ, ¿verdad? Yo creo que en este caso la Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer, Sergio, es, ya que ya está en la lista, me parece que lo que la Asamblea debe hacer es una revisión a profundidad del trabajo que ha realizado en la sección de probidad y ver si existe algún tipo de cuestionamiento que lo invalide de aspirar al cargo. Yo creo que habría que indagarse qué es lo que ha pasado en probidad, por qué se ha dado esta parálisis de los casos, por qué ya no han seguido avanzando. Creo que es un elemento que tiene que considerar la Asamblea Legislativa a la hora de alimentar la decisión que va a tomar. Y fíjate, Sergio, que por eso nosotros como consorcio hemos planteado que debe haber un espacio de participación ciudadana dentro de la discusión que va a llevar a cabo la subcomisión y la comisión política a la hora de llevar a cabo la elección de magistrados. Porque nos parece que la ciudadanía, al tener una ventana de poder aportar algunas ideas o poder hacer algún tipo de señalamiento sobre algún candidato, me parece que es válido. Entonces, yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que hacer un proceso muy riguroso y en el caso del jefe de probidad hay que evaluar el trabajo que ha realizado. Ahora, había venido teniendo un desempeño muy interesante, de hecho, hasta lo cuestionaban al interior de la Corte Suprema de Justicia y muchos diputados ligados a enriquecimiento ilícito, pero luego compresionó impresionantemente, inexplicablemente, y yo no quiero unir un tema con la otra, pero es imposible no hacerlo. Cuando él se postula, prácticamente los casos ya no avanzaron o ya no son llevados ahora al Pleno. Ahora, yo también he preguntado, porque es importante y ser honrado, y es que hay muchos magistrados donde cerraron filas allá arriba y dijeron no vamos a dar nuestros votos hoy por hoy mientras duren las elecciones. ¿Qué tiene que ver lo jurídico con lo político? No tiene nada que ver y no debería tener ninguna conexión, y eso no debe estar supeditado o condicionado a que estamos en procesos electorales. Yo creo que así como se le exige la independencia a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad y la Corte Plena tienen que seguir actuando cumpliendo el mandato que tienen y no pueden sopesarlo o ponerle ritmo conforme a las otras cosas que estén pasando y mucho menos las políticas. Yo creo que ahí hay un tema que preocupa y preocupa también porque fíjate que ya deberíamos de estar discutiendo cómo va a ser la nueva ley de probidad, porque ya la declararon inconstitucional la Sala de lo Constitucional. Entonces yo creo que una ley de probidad con dientes, una ley de probidad con las herramientas suficientes para que se pueda hacer un buen trabajo desde la sección de probidad y desde Corte Plena, con herramientas más eficaces que las que tenemos actualmente. Pero yo sí comparto tu preocupación, creo que hay una preocupación ciudadana de qué es lo que está pasando en la sección de probidad y por qué se detuvo el trabajo. Y fíjate, tal vez para cerrar, disculpa Sergio, hay un tema de por qué también es importante esta elección de magistrados. Porque con esta elección de magistrados se va a definir también la correlación de la Corte Plena. Entonces, una mala elección de magistrados o personas que no estén comprometidas con el tema de la lucha contra la corrupción, que no estén comprometidas con el tema de la institucionalidad, lo que van a hacer es detener y matar y anular la agenda de probidad dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y otros temas también, la depuración judicial, por ejemplo, que ha sido algo que se ha criticado, que no ha avanzado como debería ser, y fue hasta que hubo una correlación, digamos, favorable para impulsar ese tema, que ese tema toma un impulso. Sí. Pero con una mala elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos cambia la correlación y toda esa agenda de probidad se detiene. Ahora, estamos a las puertas o en presencia de que la Asamblea, que no lo ha hecho hasta este momento con la administración del doctor Norman Quijano, hay que ser honrado, pero que en el pasado sí lo hizo y a placer y abusó
con el señor Gallegos o con el señor Cifrido Reyes en los temas de los madrugones. Tú recordarás aquellas resoluciones paralelamente donde votaron por esa ley de probidad, pero también votó esta misma diputada del partido Arena, que es esposa de Narciso Ramírez, alcalde de allá de San Francisco Menéndez, altamente procesado también, votó por el transfugismo de su esposo hacia Ghana, pero también votó por el presupuesto. Es decir, fueron 3 iniciativas que las metieron con un madrugón rápido y furioso, pero la Sala de lo Constitucional estuvo presta para eso. Ante esa situación podríamos estar nuevamente presentes y tendríamos que tener un talante, una altura de sala como la que nosotros tenemos para salir al paso. Desde luego, yo creo que esas iniciativas que se dieron, yo recuerdo que se decía el Jueves Negro, sí, las negociaciones oscuras de esa plenaria, la plenaria de todo se dijo, porque fueron unos pactos que se acuerdan en la oscuridad, en la Asamblea Legislativa, y que fueron altamente rechazadas por la sociedad civil. Dentro de eso estaban las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que ciertamente la Sala acaba de declarar inconstitucional. Y la Sala desarmó, digamos, todas las iniciativas que se aprobaron en esa negociación oscura. Y eso nos pone de manifiesto, Sergio, la importancia de tener una Sala de lo Constitucional independiente, porque cuando uno habla de una Sala de lo Constitucional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos en palabras sencillas a la instancia donde los ciudadanos puedan acudir si les violan sus derechos constitucionales, o también la instancia para poner freno a los abusos de poder. Y ahí vimos cómo una Sala de lo Constitucional frenó los abusos de poder producto de esas negociaciones oscuras que se dieron en la Asamblea Legislativa. Y eso creo que lo tenemos que tener muy presente. Una sala que queremos para los próximos 9 años, que esté comprometida con los ciudadanos, no comprometida con partidos políticos, y que no sirva para estar avalando pactos oscuros como los que se dieron. Creo que eso has traído un ejemplo muy claro para que la ciudadanía tenga presente qué es lo que queremos de una sala que siga con esa misma independencia, y como dijimos, el piso ya quedó alto y no queremos retroceder. Ok, tú mencionaste este tema que era la resolución que ya la había adelantado yo. La Sala de lo Constitucional en las últimas resoluciones, mucho antes de declarar inconstitucional este bono por retiro voluntario, antes del término para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dio una resolución refiriéndose precisamente sobre las reformas que hicieron. Para muchos, a mí no me asiste el derecho para decir, la canallada que hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa con relación a esas reformas de la Ley de Extinción de Dominio. Y es que llamó poderosamente la atención porque el político raramente se acuesta sin cenar y siempre anda viendo qué es lo que saca de raja, y es que estas resoluciones que dio la Sala, donde deja sin efecto esas reformas, fueron precisamente votadas por aquellos que estaban siendo misteriosamente investigados por enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, mi opinión es que fue unas reformas totalmente negativas, y me parece que eran una iniciativa orientada a debilitar la lucha contra la corrupción. Entonces fue toda una acción orientada hacia debilitar una herramienta que es efectiva para combatir la corrupción, como es la extinción de dominio, y lo que se quería era debilitarla. Totalmente nefasto. Yo creo que los diputados no están para eso. Los diputados están para representar al pueblo, aprobar normas orientadas al beneficio de los salvadoreños y no normas orientadas a propósitos específicos como ese de debilitar la lucha contra la corrupción. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención, y esto se me viene a colación por estos encuentros del Movimiento Libertad, donde yo soy el moderador, y hemos hablado de la Ley de Extinción de Dominio. A mí me llamó muchísimo la atención este tema, porque entre estas personas, los diputados que votaron a favor de esas reformas, primero habían más de 47 de ellos que estaban siendo procesados, incluyendo a mismos diputados del partido Arena. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque no estamos hablando ni de derecha ni de izquierda en la lucha de la defensa de la constitucionalidad, sino más bien de estorbarles a los políticos, sea quien sea, para tratar de cuidar precisamente la institucionalidad. ¿Te parece? Yo creo que aquí lo que estamos hablando de nuevo es de decencia. Yo creo que los diputados no deberían estar regulando y aprobando normas de esa naturaleza para beneficiar el debilitamiento de la lucha contra la corrupción.
Me parece que eso es totalmente contraproducente y me parece que se manda un mal mensaje. Luego uno se pregunta por qué cuando se ven las encuestas de opinión y la Asamblea Legislativa aparece en último lugar o en los últimos lugares, es por ese tipo de acciones. Si la ciudadanía lo que quiere es que se actúe con la mayor transparencia y velando por los intereses de los ciudadanos, no velando por otros intereses y mucho menos para debilitar la lucha contra la corrupción. Ok, tú mencionaste algo y la semana pasada hubo unas personas que me merecen mi respeto y como yo siempre recibo llamadas de todo el mundo quejándose o haciéndome ciertas observaciones, el día que no me llaman yo no estoy feliz. Me dijeron, Sergio, tú te referiste en una entrevista al Punto con Sergio Méndez, donde decías que dentro de la Corte Suprema de Justicia hay clicas como las maras. Entonces yo le decía, sí, fíjese que sí, lo dijo el fiscal general y un magistrado de la Corte cuando trataban precisamente de depurar. Pero déjenme hacerle un recordatorio que es importante. El Departamento de los Estados Unidos todos los años pone a la Corte como la institución más corrupta que hay. Quiere más masa, Lorito. Eso yo se lo planteé así en una forma bien jocosa, porque ¿cómo cambiamos esa percepción de la Corte? Yo creo que uno no puede obviar de que hay un problema serio por trabajar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Han habido magistrados, presidentes de corte que han mencionado que hay un problema de corrupción en el órgano judicial. Eso tampoco quiere decir que todos los jueces son corruptos. No, hay jueces de primer nivel, jueces de primera que merecen todo el respeto. De acuerdo. Pero también uno no puede obviar que hay un tema de corrupción que hay que resolver, no solo a nivel de jueces, sino que también a nivel de empleados judiciales. Entonces yo creo que por eso, Sergio, es necesario, urgente, de que los mecanismos internos que tiene la Corte Suprema de Justicia para velar por la conducta de los jueces funcionen como debe ser. Hablamos del Departamento de Investigación Judicial, por ejemplo, hablamos también profesional, las evaluaciones que hace el Consejo Nacional de la Judicatura y al final quien toma la decisión para destituir un juez es Corte Plena. Y muchas veces no se han logrado las destituciones porque no ha habido mayoría de Corte Plena y ha habido a veces Corte Plena que no ha tenido la voluntad de depurar el órgano judicial. ¿Qué es lo que tú esperarías de probidad? Porque en el pasado a Pino Cáceres no se le dejó hacer el trabajo que quería hacer. Yo lo que esperaría de probidad es que se apruebe una buena ley de probidad efectiva, con dientes, que funcione, pero sobre todo, Sergio, que exista la voluntad para que la institución funcione como debe ser. Recuerda que teníamos una ley de más de 50 años, que nunca se había aplicado y fue aplicado hace un par de años. La misma ley obsoleta dio resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que más importa es que exista la voluntad y la decisión de que las cosas funcionen. 50 años, casi llegando a 60, y en 60 años el primer caso fue el exdirector del Seguro Social. Contame, o todos están tocando el cielo y el paraíso, lo más sagrado, o tenemos los funcionarios más espectaculares, o simple y sencillamente todos se ponían de acuerdo para no hacer nada. No había voluntad para que funcionara la institución. Entonces yo creo que eso pone de manifiesto que necesitamos dos cosas. Primero, la voluntad de aplicar la ley como debe ser, nombrando gente decente, gente independiente, gente correcta, pero también tengamos el instrumento jurídico adecuado, porque en la actual ley de probidad hay multas de 100 colones, Sergio. Sí. Entonces eso ya está totalmente obsoleto y superado, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un tema que tenemos que revisar y ver cómo mejoramos la ley de probidad. De acuerdo, voy a otra pausa, esto es Al Punto con Sergio Méndez, pausa, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Llegamos al final de esto al punto con Sergio Méndez. No nos resta más que agradecerle a ustedes y a Javier Castro que nos ha acompañado de Fusades esta mañana. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, no a mi entrevista, no a tu servidor, sino al público salvadoreño encarnado en tu servidor, en mi persona, y que quiere conocer mucho más de la intimidad de los temas que hemos abordado. Gracias. Muchas gracias, Sergio. De verdad que te felicito por la entrevista y quedo a la orden para volver a conversar en este espacio. Vamos a tocar a tu puerta en la medida en que vayamos avanzando en estos temas para conocer quiénes son aquellos malacates que se quieren meter como caballo de Troya a un proceso que ya no es negociable, señor. Gracias, Javier. Gracias, Sergio. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que tenga un día espectacular y bendecido. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.